Buenos días. Quiero leer algo que Dios ha estado tocando en nuestras vidas, y es una promesa. En segunda de Pedro, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también están contenido en las Escrituras: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Dios nos llama piedras vivas. Dios nos llama que nosotros estamos edificando una casa, un lugar espiritual para Dios. Y es algo que hoy, y para presentar ante Dios sacrificios espirituales a Él. ¿Qué es un sacrificio espiritual? ¿Sabe? Cuando nosotros nos juntamos como hoy, es adoración comunitaria. Nos juntamos a adorar cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos juntamos a leer la Biblia, a escudriñar la palabra. Estamos presentando ante Dios sacrificios espirituales. Pero lo más hermoso de esta palabra es de que estos sacrificios espirituales son aceptables por medio de Cristo. Antes yo no era aceptado, pero por medio de Jesús, lo que nosotros hacemos para Él en Cristo, como hoy nos reunimos en el nombre de Jesucristo, Dios lo recibe, Dios lo acepta, nos hace aceptables a nosotros. Ahí mismo en el verso 9 y 10 dice: antes no eran pueblo, pero ahora son. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia por medio de Cristo. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús por pagar nuestro precio? A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la gloria, Cordero inmolado, que eres digno de alabanza. A ti te adoramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ponemos esta charla en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo el que redarguye, que sea tu palabra la que transforma nuestra manera de pensar, y que al final de esta reunión, de esta celebración para ti, podamos salir más parecidos a ti, Jesucristo. Podamos salir más entendidos en ti y sabiendo quiénes somos en ti. En el nombre de Jesucristo, amén. El pastor comenzó la semana pasada no teníamos planeado que fuera serie, pero creo que se está convirtiendo en una serie, y él le tituló Imagínate. Y recuerdo que comenzó con esto, y ayúdenme, ¿cuántos se han imaginado que tienen así muchos millones de dólares? Levanten su mano y platican. ¿Qué harías tú si tuvieras 5 millones? No, pues unos son bien buena onda. No, le compro una casa a mi mamá bien suave. Y otros son un poquito más realistas y sinceros. Yo me compro un avión o un helicóptero, un Ferrari, cosas así medias interesantes. Pero la premisa que el pastor presentaba la semana pasada es: imagínate que amaras a Dios con todo tu corazón. Y desgraciadamente para algunos es solamente un imagínate. Pero ¿qué sucedería con Tijuana si cada uno de los que estamos aquí nos consagramos en amor a Dios? ¿Qué sucedería? Fíjese, en la vida de cualquier hombre y mujer que decide amar a Dios, el amar a Dios produce en nosotros cambios. Va a haber un cambio en nuestra vida. Mateo 22, 37 y 38 habla sobre el amor de Dios. Los discípulos, la gente más bien, le cuestionó a Dios, a Jesucristo: ¿cuál es el mandato más importante? Enséñanos sobre la ley. Y Jesús dice en Mateo capítulo 22, 37, Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento más importante. Amar al Señor tu Dios con todo. Y el pastor hacía esta pregunta: cuando yo entrego todo, ¿con cuánto me quedo? Con nada. Pero lanzaba la reflexión: decimos que amamos a Dios con todo, pero hay áreas en nuestro corazón que no hemos decidido rendir. Hay áreas en nuestra vida donde no es Dios primero. Hay motivaciones en nuestra vida donde no es una motivación de Dios. Entonces, amar a Dios en nuestra vida. Y él presentaba este punto: para amar a Dios, o sea, presentarnos a Dios con una actitud de agradecimiento. Y cuando hay una actitud de agradecimiento en nuestra vida, podemos escuchar la voz de Dios. Y puso el ejemplo de el leproso que fue sanado junto con otros 9. Fueron 10 leprosos sanados por Cristo, por Jesús, y solamente uno regresó. Decir gracias. Y esa actitud de gratitud le permitió al leproso escuchar a Dios, porque Jesús le dijo: ¿y los otros que no eran más? Pues no sé, dice el leproso, pero yo vengo a darte gracias. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Mire, unos recibieron sanidad, unos recibieron su milagro, pero el que tuvo gratitud pudo escuchar la voz de Dios diciendo: eres salvo, tienes vida eterna. No nomás una cuestión física, sino ahora tu alma, tu corazón me pertenece. La actitud de gratitud en nuestra vida nos ayuda a escuchar la voz con claridad. Solo en la posición de acción de gracias se puede escuchar la voz. Lucas 10 del 38 al 42. Usted conoce esta historia. Jesús va por ahí caminando y llega a la aldea que se llama Betania. Betania significa casa de Dios, lugar de refugio, lazos familiar. Ahí si usted quiere ponerle a su hija Betania, ¿no? Ya sabe. Pero sí, también le puede poner otro nombre. Pero Jesús llega allí a la casa de sus amigos y cuando está con ellos, Marta, que tenía una hermana que se llama María, Marta está trabajando arduamente y María está a los pies de Jesús. Y Marta: no te preocupas, no te enfada que yo esté. Jesús dice: una sola es necesaria y María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. La actitud de humildad, de postrarse a los pies, de reverencia a Dios, pudo dar la oportunidad de escuchar la voz de Dios a María. ¿Cuál es tu actitud? Ahora, los encuentros con Cristo, con Jesús, transforman vidas. Si usted está tomando notas, los encuentros con Jesús transforman vidas. Pero para nosotros tener un encuentro con Jesús, debemos de manifestar una actitud de humildad. Fíjense, les pongo la historia de un hombre que no tenía para nada humildad, y era Saulo de Tarso.
En el capítulo 9 de Hechos, él consigue permiso para corretear a los cristianos, para perseguirlos, para encarcelarlos, y consigue permiso para ir a otra región. Y cuando va en el desierto, dice la palabra de Dios que hubo una luz súper resplandeciente. Los que iban con él salieron huyendo. Él cayó al suelo y él dijo: ¿quién eres, Señor? Estoy hablando de un joven, de un hombre que tenía tal arrogancia de poder decir: sí, mátenlo a rocazos, y estar de pie viendo morir a alguien. Él sabía lo que es autoridad, y cuando se enfrenta con Cristo, postrado en el suelo, la luz resplandeciente de Dios, la presencia manifiesta en ese lugar, lo que él dice es: ¿quién eres, Señor? Hay una humildad, y Jesús dijo: soy Cristo a quien persigues. Cuando nosotros nos acercamos con una actitud de humildad, de gratitud a Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, 18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Si tú estás buscando a Dios en humildad, debes de transformarte, debes de ser una imagen de Cristo, debes de reflejar a Jesús en amor, en palabra, en ciencia, en obra, en sabiduría. El Espíritu es el que nos transforma, el Espíritu es el que nos dota, el Espíritu es el que nos da la gracia, los dones, la autoridad de manifestar a Jesús en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucedería? Imagínate si amaras a Dios con todo tu corazón. ¿Qué pasa? Vamos a ver 3 puntos hoy. El primer punto es: amar a Dios cambia nuestra identidad. Amar a Dios trae un cambio de identidad en mi vida. Juan 15:15: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todas las cosas que el Padre me dijo. Soy amigo de Dios. Se oye arrogante eso, ¿verdad? Pero si yo lo dijera, fuera arrogante. Pero Jesús es el que me dice: ya no eres esclavo, sino mi amigo, porque todo lo que mi Padre me dio, te lo doy a ti. Él nos da la autoridad, Él nos da la gracia, Él nos da el amor. Él brindó su sangre, su cuerpo por ti y por mí. Nos llama amigos. Colosenses capítulo 3:12 nos declara que somos amados de Dios. Primera de Pedro 2:9: pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa. Y escuche esto: posesión exclusiva de Dios. Usted le pertenece a Dios, nada más. Créaselo. Tengo una nueva identidad. Escuche esto: un hijo de Dios abraza su nueva identidad. Familia, a veces seguimos aferrados, abrazados a nuestra antigua manera de vivir, a nuestra antigua identidad. Seguimos con nuestro título que era antes, nuestro pecado. En la Biblia yo encuentro un ejemplo de una mujer que no sé por qué, yo creo que quedó nada más por testimonio. ¿Usted recuerda cuando los espías entraron y traspasaron los muros de Jericó? Y los andaban persiguiendo. ¿Quién los escondió? ¿Quién? ¿Rahab la qué? La prostituta. Pero esta mujer queda como testimonio porque la podemos encontrar dentro de la ascendencia de Cristo. Pero el punto que yo quiero es: a veces nosotros estamos tan aferrados con nuestra antigua manera de vivir que no nos atrevemos
a dejarla y abrazar nuestra nueva identidad de hijos. Ahora eres hijo. Dios vino aquí a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, familia, usted es un hijo de Dios. Que no lo etiquete su pasado. El alcohólico, el neurótico, el fanático, el aferrado, ¿cómo se llama? El hijo del alcohólico, el hijo del ratero, el divorciado. No, usted tiene una nueva identidad, usted tiene un nuevo nombre. Me encanta lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo, vamos a ver cuál es, capítulo 2. Me gusta porque hay varias cosas aquí. Capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que vence le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El que venciere, dice, le voy a dar el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Verso 11: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. O sea, tenemos vida eterna en Cristo. Verso 17: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que vence le daré de comer el maná escondido. Escuche: y le daré una piedrecita blanca. Es escrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que le recibe. Cuando usted viene a Cristo, usted es vencedor. Y cuando usted viene a Cristo y vence, Dios le pone un nombre nuevo. Ya no eres más el mentiroso, ya no eres más el tranza, ya no eres más el adúltero, ya no eres más el abandonado, el huérfano. No, ahora tienes una nueva identidad de hijo de Dios. Y tú te puedes parar en esa identidad. Ya no eres más el fracasado, ahora eres más que vencedor por medio de aquel que es Jesucristo. Eres más que vencedor. Fíjese el verso 26: y el que vence, al que guarde mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones. Dios te da autoridad para que reines. Él se compró un pueblo de toda lengua, de toda nación. Se compró un pueblo para que reine aquí en la tierra. Familia, abracemos nuestra nueva identidad. No sigamos con nuestras tranzas, no sigamos con nuestras motivaciones chuecas, no sigamos con las mentiras piadosas que no existen, son mentiras. No sigamos abrazando somos víctimas. Ay, es que a mí me dejaron, yo soy sola, o yo soy solo. Isaías, el profeta, le habla al pueblo de Dios y le dice: no digas más que eres sola. Como mujer repudiada en la juventud, abandonada, no te acordarás del repudio, de la vergüenza de tu juventud, de tu viudez. No estás sola. Dice: ahora tu hacedor es tu esposo, el Dios de los ejércitos. Yo educaré a tus hijos. No estás solo, tienes una nueva identidad de hijo, de hija de Dios. Y todos juntos tenemos un esposo hermoso que se llama Jesucristo, que nos está limpiando, porque viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Entendamos nuestra identidad de hijos de Dios. Cuando usted ama a Dios, abraza su nueva identidad. No se vale ir con Cristo por la vida pensando que eres un derrotado, porque en Cristo somos más que vencedores. Fíjese, Romanos, vamos a Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, en Cristo, todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una herencia, tenemos un principio, tenemos algo que Dios estableció para usted y para mí. ¿Qué podrá separarme? Nada. Dios te ama. Si no escatimó a su Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Abraza tu nueva identidad de hijo, de hija de Dios. Abrázala. Aunque estés sufriendo, aunque tu cónyuge no esté en casa, aunque haya enfermedad, dice, nada de esto me puede separar. Ante todo esto yo soy más que vencedor. Yo les explicaba el miércoles qué significa ser más que vencedor. Y es un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo en la semana y me dan una ofrenda, y así como yo agarro la ofrenda, así se la doy a mi esposa. Ella es más que vencedora. Ella no trabajó, pero yo le doy todo. Jesucristo pagó el precio. Usted no hizo nada, ni puede hacer nada que pueda comprar lo que Jesús hizo para con nosotros. Por eso en Cristo yo soy más que vencedor, porque Él venció y Él me entregó la victoria. Soy más que vencedor. Usted entienda su identidad. Segundo punto, amar a Dios cambia nuestras prioridades. Fíjese, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios pide que tu prioridad sea Él. Éxodo 20, verso 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Familia, hemos platicado de esto. Regularmente nosotros hacemos un listado de prioridades. Incluso hemos hablado de eso, así como primero es Dios, luego tu familia, luego tu trabajo, luego el ministerio, y así vamos, ¿no? Luego la diversión, luego esto, luego lo otro. Pero ¿sabes que según la Biblia, en la lista solamente debe de aparecer una cosa? Es Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma. No hay otro lugar. Y sabes que cuando nosotros amamos a Dios y ponemos en nuestra lista de prioridades, que en lugar de una lista se convierte en un solo punto, que es amar a Dios. Y Mateo dice lo que Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y Él les dará todo. No es una lista, es una sola cosa. Cuando tú te acercas a Dios, Dios cambia tu manera de pensar hacia Él.
Ustedes pueden leer en casa Lucas 14. Dice: el que no aborrece a papá, a mamá, a esposa, a hijas, a hijos, hermanos, familiares, no es digno de ser mi discípulo. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. El obrero que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Dios nos está marcando: yo soy primero que todo y yo soy lo más importante. Entonces, cuando usted comienza a acercarse a Dios, tomamos nuestra cruz. Cuando se allega a Él, las decisiones que usted toma no son tomadas por su motivación, sino ahora la motivación de Cristo lleva a regir nuestra vida. Ahora es Cristo en nosotros. Ahora Cristo decide. Ahora Cristo le responde a la vecina enfadosa. ¿Por qué se ríe? ¿Tiene un testimonio? Ahora es Cristo el que ama a esa persona que es difícil de amar. Yo a veces me tengo que confesar con mi esposa y le digo: ¿cómo me cuesta amarlo, mi amor? ¿Cómo me cuesta amarlo? Y mi esposa me dice: esfuérzate, deja que Él lo ame por ti. Ay, Dios. ¿Alguien tiene alguien que le cuesta amarlo? Gracias, no soy el único pecador aquí. Gracias, me siento mejor. Es que hay gente que cuesta amar. Dios está tratando conmigo. Ahora es Cristo el que ama. Ahora es Cristo el que ama. Ahora es Cristo el Espíritu. Fíjense, un discípulo lleno del Espíritu de Dios escoge el camino de sentarse a los pies de Cristo. Rinde su enojo, rinde su coraje, rinde su motivación, rinde sus sueños. Aquí están a tus pies, Dios. Mira, este coraje que tengo, esto que me está enfadando, esto que me está matando, esta motivación que no tiene nada que ver contigo, esta envidia, esta relación, este pecado, lo rinde a los pies de Cristo. Y último punto: amar a Dios cambia mis disciplinas. O sea, estamos hablando que amar a Dios revela una nueva identidad en nosotros. Amar a Dios nos lleva a poner a Dios en nuestra lista y solamente Él es nuestra prioridad. Y esto va a cambiar nuestras disciplinas, o sea, nuestra actividad diaria. Yo me atrevo a preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que usted practicó el ayuno? Platicaba con uno de los muchachos y me decía: Horacio, fíjate que ahorita me salí de todas mis redes sociales porque pues me quita mucho tiempo. Y platicábamos la otra noche y le decía: ¿y qué onda? ¿Cómo vas? Dice: no, sí me ha dado malilla. Malilla es síndrome de abstinencia de algo. Cuando usted se abstiene del alcohol le da un síndrome. Pues este muchacho está pasando síndrome de abstinencia de Facebook, de Instagram, de no sé, Snapchat, de las redes sociales que hoy se están usando. Pero me dice: cuando tengo esas ganas como de ver un video o algo así, leo la Biblia. Dice: ¿y sabes qué? ¿Qué me está pasando? Me dijo: ahora mis pensamientos son con los que estoy batallando. Y yo le dije: sí, porque antes no pensabas.
Antes estabas ahí en el Face. Antes estabas distraído. Antes no tenías tiempo para Dios. Pero ahora que vienes en humildad y estás ayunando, estás rindiendo esto que te quitaba el tiempo, ahora Dios te está mostrando tus pensamientos más íntimos. Y ahora es tiempo de que rindas estos pensamientos. Pero ¿sabes que no nos damos cuenta porque no estamos ayunando? Y estoy hablando, algunos me van a decir, eso no es un ayuno. Bueno, se está consagrando el tiempo que dedicaba para Facebook, para redes sociales, ahora lo está consagrando para Dios. El ayuno de comida, el tiempo que dedicábamos para comer el alimento de nuestra carne, ahora lo consagramos, lo apartamos. Ese tiempo, en lugar, lo que duraba preparando mi comida, lo que duraba en un restaurante, lo que duraba comiendo, que usted puede entender que yo como todo el día, ahora lo aparto para Dios. Entonces, en estas disciplinas espirituales, Dios empieza a desmenuzar los pensamientos más íntimos en nuestra vida. Pero ¿sabe que el cristiano de hoy está distraído? No se ha tomado un tiempo para parar y decir, esto me está quitando mucho tiempo, lo voy a dedicar a Dios, voy a ser parte a Dios de mi día a diario. Y te vas a dar cuenta de pensamientos, de cosas íntimas que Dios va a empezar a desmenuzar. ¿Estás tan ocupado que no has tenido tiempo para Dios? El ejercicio, la dieta, conferencias de superación personal, de administración, son buenas disciplinas. Son buenas. Pero hay disciplinas que van a desarrollar tu vida espiritual, que es eterna. El pastor, aquí en las notas que él me pasó, me puso 5 disciplinas que todo creyente, que toda persona que ama a Dios debe de practicar, las cuales van a ayudarle a desarrollar una vida espiritual y crecer. Una es la oración, el platicar con Dios, el escucharlo, el ayuno, que es abstenerse de algún alimento, o en este caso yo les puse un ejemplo de ayunar de redes sociales, que a lo mejor a algunos jóvenes va a ser más fácil no comer un mes que dejar unas horas su teléfono. La otra vez un muchachito no supo dónde dejó su teléfono y dijo, mi celular, ay, mi celular, ay, aquí lo tengo, ay, Dios, gracias. Así, no estoy exagerando, le pegué un carrillón. ¿Dónde está? Lectura bíblica, lectura de algunos libros que nos ayudan a desarrollar alguna disciplina espiritual. Escuche esto: servir a Dios. Servir a Dios en algún área. Y adoración. Y escuche bien, cuando hablo de adoración no es cantar despacito. Eso no es adoración. No es cantar suavecito. Eso tampoco es adoración. Adoración es amar a Dios, buscarle a Dios de una manera extrema. Cuando cantamos es parte de la oración. Cuando oramos es parte de la adoración. Cuando nos consagramos un tiempo para buscar y escudriñar su palabra y deleitarnos en su palabra, es parte de la adoración. Cuando yo sirvo, estoy adorando. Cuando nos juntamos un día como hoy, es adoración comunitaria, donde nos ponemos de acuerdo y expresamos que amamos a Dios. Pero es necesario que usted ayune, que usted ore, que usted lea la Biblia, que usted ponga en servicio su vida a Dios. Y esto va a llevarnos a vivir una vida de adoración, porque el Padre anda buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Dios
tales adoradores los busca. Los busca. Quiere decir que hay unos adoradores que no adoran así, y hay otros que sí. Entonces, imagínate si amáramos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabes qué empezaría a suceder? Nuestra sombra empezará a sanar enfermos. Tijuana temblaría. Las puertas de las cárceles se abrirían para muchos. El diablo saldría huyendo de nuestra ciudad. Pero a veces somos como mi niña Mar. Estaba dormida y se despierta y me ve con cara de una preocupación, así como al niño que se le perdió su celular. Y dijo: mi paleta, ¿dónde está mi paleta? Mi paleta, mi paleta. ¿Cuál paleta, mi amor? ¿Cuál paleta? Mi paleta, papá. Estaba soñando con una paleta. No sé, a mí mi sueño favorito es volar. Así, volar como Superman. He soñado que vuelo a una altura y cuando hay un edificio lo rodeo así. Y despierto y luego me vuelvo a dormir y quiero soñar que vuelo, quiero soñar que vuelo. Ese día recuerdo que mi niña lloró por su paleta y fuimos y le compramos una paleta, o le dimos una paleta. Ay, mi paleta. ¿De qué sabor era? No sé, era una paleta. Desgraciadamente, para muchos de nosotros, el amar a Dios es solamente un sueño. Es solamente una religión. Pero ¿sabes qué? Jesucristo pagó el precio para que usted y yo podamos disfrutar una relación verdadera con el Padre y podamos disfrutar el amor que Él tiene para con nosotros. Jesús pagó el precio. Dejemos de solo imaginar y levantémonos como una iglesia que ama a Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas.